Anécdota muy curiosa en este sentido, que yo ya he contado en alguna ocasión. Nadie se ha preguntado en un momento determinado por qué el rey, don Juan Carlos, cuando le toca elegir presidente, elige a un presidente supuestamente desconocido, joven. Alguna razón habría. Esa razón está en que cuando mi padre es gobernador civil de Segovia, en el año 69, fue un hombre que a Franco siempre le dijo las cosas muy claras de cómo estaba su provincia, que estaba mal, que le faltaba esto, que le faltaba lo otro, cosa que le llamaba poderosamente la atención al jefe del Estado, que todo el mundo le decía que estaba fenómeno, ¿no? Y como consecuencia de esa relación, Franco envía al entonces, no era ni príncipe siquiera, a Segovia a conocer a ese político joven y que él veía con mucho futuro. En aquellos años se entabla una amistad importantísima entre don Juan Carlos y mi padre, y en un momento determinado le pregunta qué es lo que hay que hacer una vez que, como se decía entonces, se cumplan las disposiciones sucesorias, es decir, que muriese Franco, ¿no? Y mi padre le hace un papelito con una serie de puntos. Cuando llega el día 3 de julio de 1976 y le llama a Zarzuela, el rey le dice: Adolfo, ¿te acuerdas del papelito que me diste? Lo sacó del cajón, se lo entregó y le dijo: es el momento de llevarlo a cabo. Y ese era el esquema de la transición, que luego se fue cumpliendo con una precisión increíble. Sin embargo, yo he de decir que sí que tengo cierta sorpresa cuando afirmas con muchas convicciones, y supongo que después de todo lo que has preparado el libro, con muchas razones, que Suárez es un político liberal, porque esa sí que no es la imagen que tenemos, ni siquiera los que de una forma u otra nos consideramos más o menos liberales. ¿Me dejas hacer una pregunta? ¿Qué es ser liberal? Para ti. Casi nada la pregunta, eso me tienes que llevar a la confidencial. No, claro, es que... con hora y media. Ese es el problema, tener una idea clara. No, pero, ¿qué es el liberalismo? Por ejemplo, lo que te quiero decir, es simplemente una curiosidad que estoy seguro que vas a satisfacer ahora, y por así decirlo, no desmentirme, sino hacerme ver tu punto de vista con claridad. ¿No parece que muchas de las ideas que hay en la Constitución y que parece que vienen un poco de este momento transicional sean propias de liberales? Es decir, no podemos decir que nuestra Constitución en muchos aspectos se pueda considerar liberal. Y, por ejemplo, en lo poco que he leído del libro se habla mucho del Estado social y democrático de derecho. No sé si el Estado social, tal así, es lo que normalmente se entiende por liberal. Por supuesto que efectivamente es una definición que ya nos gustaría tener algo un poco más concreto, pero que... Pero es que no está en contradicción el tener un sentido social de la política. Es decir, el ser liberal fundamentalmente es ser capaz de sentir el título del libro, pasión por la libertad, el respeto al individuo y a su libertad profunda en todos los aspectos. Otra cosa es que un Estado deba proveer de ciertas cuestiones y deba ser garante de ciertas cuestiones, pero el tener una visión social en absoluto contradice el pensamiento liberal. De hecho, una de las razones para ser liberal es precisamente esa visión social, porque se busca el mayor bien para todos, obviamente. Ese es el principio. Te recuerdo, por ejemplo, que algunos de los grandes padres del liberalismo histórico defendieron las nacionalizaciones en su tiempo. Es decir, entonces, realmente, para mí lo importante es esto, ¿no? Es el título. Es decir, es eso que dices tú, ¿no? Y hay dos visiones del liberalismo. Normalmente, cuando se habla de liberalismo, inmediatamente se salta a ciertas corrientes de pensamiento económico y no político. Y ese es el error. Y ahí es donde a lo mejor, y aquí Federico la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario de desbrozar el pensamiento económico de mi padre, ¿no? Porque efectivamente en el plano económico es donde más trabas o más pegas se le pueden poner a mi padre desde un punto de vista liberal. Claro, los pactos de la Moncloa, por ejemplo. Hay que conocer aquella... Claro, pero hay que ponerse en la época primero. Los pactos de la Moncloa, por ejemplo, que son lo que todo el mundo dice, ¿no? Que los pactos de la Moncloa son evidentemente un conjunto de medidas muy socialdemócratas de respuesta. Pero primero, son un conjunto de medidas muy socialdemócratas de respuesta a una situación de intervencionismo puro, que era el franquismo. Es decir, esos pactos de la Moncloa lo primero que hacen es romper ya con la antítesis de lo liberal, que es un Estado absolutamente intervencionista de la economía y proteccionista, que era el Estado franquista.
y ponen las bases, lo que hacen los pactos de la Moncloa es poner las bases para la liberalización futura, de liberalización de la que ya habla Adolfo Suárez entonces, ¿vale? O sea, él ya es consciente de que en aquel momento hay que tomar un determinado tipo de medidas muy sociales que lo que van a permitir es avanzar después en la liberalización. Y segunda cuestión, esos pactos de la Moncloa permiten que la izquierda en aquel momento legitime la transición, porque sin aquel momento, sin el concurso de la izquierda no se hubiera podido llevar adelante ese programa económico, ¿no? Y tú hablabas antes de la Constitución. La Constitución es liberal. Vamos a ver, es liberal porque es una Constitución que lo primero que hace es establecer la división de poderes, que es el fundamento de la democracia liberal, ¿vale? Luego hay partes en la Constitución que pueden ser más o menos liberales. Evidentemente hay aportaciones de la izquierda, porque es una Constitución de todos. Por eso Suárez decía, pero es que eso para mí también es liberalismo. Quiero decir, el haber conseguido hacer una Constitución que permita gobernar, como decía Suárez, tanto a la derecha como a la izquierda, eso es esencia del liberalismo, porque lo que estoy haciendo es respetar y aceptar el pluralismo que existe en la propia sociedad española. Es más liberal que eso que hay. Hay un punto fundamental para distinguir el liberalismo en todos los campos y especialmente en el político, y es la diferencia sustancial que hay entre el socialismo, que normalmente tiende a prohibir a los ciudadanos hacer determinadas cosas, y el liberalismo, que lo que prohíbe es al Estado tener capacidad para hacer determinadas cosas. Es decir, el principal eje para medir el liberalismo, tanto de Adolfo Suárez como de cualquier otro político, es la medida en la que toma al Estado como garante de las libertades de los ciudadanos y no como un observador y cuidador de que los ciudadanos hagan determinadas cosas, ¿no? No, por eso el libro, para mí lo más interesante del libro también es cómo todo el pensamiento de Suárez se va acoplando al pensamiento de destacados pensadores filósofos liberales, ¿no? Y no solamente económicos. Evidentemente hay muchas líneas de discrepancia, por ejemplo, con Friedman, ¿no? Pero Friedman es un liberal a ultranza, pero sin embargo, si todo el pensamiento de Suárez lo comparamos con los escritos de Adam Smith, de John Stuart Mill o de gente como Hayek, que son liberales, evidentemente están hablando de lo mismo, de un Estado. Ellos no niegan que el Estado tenga que tener un papel, algunos al contrario, dicen que lo tiene que tener y que tiene que hacerse cargo de una serie de cuestiones que el sector privado no puede atender, ¿no? Tengo amigos liberales que me van a odiar por esto, pero habría que haber visto a Friedman haciendo la transición, ¿no? Claro, por ejemplo. Yo soy un admirador de Friedman, lo digo. Es decir, sí, una cosa no quita la otra. Lo que pasa es que es evidente, ¿no? Una cosa que os quería preguntar también es un poco por las relaciones, ¿no? Vemos que Suárez inventó en cierta forma lo que era el centro político y desde ahí tuvo, pues bueno, la suerte o la desgracia de que le cayeron desde la derecha y desde la izquierda, ¿no? Es decir, tuvo relaciones complicadas tanto con unos partidos como con otros. En el libro se adelanta algo, pues de lo que comentabas antes, de cómo la izquierda legitimó esa transición, pero no fue tampoco la que más colaboró en ella, no sé, en alguna forma. ¿Cómo se ve en el libro, digamos? ¿Cómo aparece en el libro reflejada esta dicotomía entre los distintos partidos? ¿Cómo cada uno de ellos tiraba hacia allí? Vamos a ver, es que no entramos en eso. Es decir, lo importante del libro, y es fundamental, y yo exigía al editor, aunque se enfadaba, ¿no? En la primera línea, creo que es, o en la segunda, del prólogo, digo, estas no son las memorias de Adolfo Suárez en ningún sentido. Ni siquiera se entra en los hechos de la transición desde un punto de vista objetivo, sino que se habla de la herencia política de Adolfo Suárez, en el más puro y estricto sentido, ¿no? Es, ¿qué pensaba Adolfo Suárez? ¿Cuál es el pensamiento de Adolfo Suárez? ¿Qué es el centro? Responde a esas cuestiones y no a las relaciones de los partidos. Sí quiero dejar claro que la transición evidentemente se legitima, por decirlo de alguna forma, desde la izquierda, porque sin la izquierda hubiera sido imposible, hubiéramos estado otra vez en la imposición de unos sobre otros, y especialmente el Partido Comunista, que digamos que era la enseña de la oposición al régimen franquista, ¿no? Pero en honor a la verdad hay que decir
que, bueno, la oposición en aquel momento, pues efectivamente era mucho más rupturista, quería romper con todo lo que pudiera suponer algo de recuerdo con el régimen anterior, pero también hizo sus aportaciones, se hicieron las aportaciones desde la derecha, desde la izquierda, y el principal, digamos, actor y quien tiró del carro, por decirlo de alguna forma, fue el centro y muy especialmente Adolfo Suárez, pero que gracias a Dios se pudo hacer esa transición porque hubo un acuerdo casi unánime, no solo de la clase política, sino de toda la sociedad española, ¿no?